Recientemente, la youtuber Roma Gallardo hizo estas declaraciones en uno de sus vídeos. Pero tenemos el problema de que los hombres no tenemos derecho a poder renunciar a ese hijo, igual que la mujer puede renunciar si quiere. Si la mujer decide abortar, aborta. Pero si el hombre quiere rechazar ese hijo porque en su vida no quiere tener hijos, no tiene ninguna ley que proteja a ese individuo de no tener que hacerse cargo de esa criatura. Y eso, para mí, es un principio también de libertad que nos falta a los hombres en este país. Curiosamente, le vemos quejándose como hombre de que supuestamente no tiene X derechos, que sí tienen las mujeres, lo cual se desmonta fácilmente cuando sabemos que legalmente Roma es mujer, y por lo tanto es absurdo que se queje de no tener un derecho que dice que sí tienen las mujeres. Pero no vamos a ahondar en este discurso incoherente, sino que me voy a centrar en algo que me llamó la atención y que no solo le pasa a Roma, sino que lo veo en general que nos pasa a la mayoría de las personas. A veces nos damos cuenta y a veces seguimos ciegos. Se trata de la falta de principios a la hora de establecer lo que es justo e injusto. Creo que en general catalogamos algo como justo o injusto en base a la emoción. Ese algo que juzgamos nos genera una aceptación o un rechazo, y en base a eso decidimos si nos parece justo o injusto. A posteriori buscamos argumentos más o menos racionales para ocultar esa emocionalidad y poder intentar justificar nuestra sentencia de una manera no emocional. Al hacer esta justificación irracional, creemos que nuestra defensa es totalmente racional, pero la realidad es que hemos construido un argumento racional alrededor de una base emocional, por lo que si indagamos un poco, el castillo de naipes se caerá. Si un argumento o una ideología no tiene una base de principios, no tiene solidez, porque tiene un carácter arbitrario. El argumento no se podrá aplicar en otros ámbitos, ya que solo será válido para esa situación concreta para la cual se ha pensado. Esto es así porque en esta situación específica es así, pero no se puede aplicar en otras situaciones porque sería diferente. Si un argumento se basa en principios, se puede aplicar a cualquier ámbito y en cualquier situación. Una persona cuyo sentido de la justicia se base en principios, normalmente tendrá más coherencia que la que se base en emociones. Yo muchas veces tengo dos posturas. Una postura emocional, que es lo que siento como algo bueno o algo malo, y una postura racional, que es la conclusión a la que puedo llegar razonando y dejando las emociones de lado. Mi postura emocional normalmente va a ser la que dirija mis acciones, es decir, no voy a hacer algo que emocionalmente crea que está mal, porque al hacerlo me voy a sentir mal. La postura racional es la postura que defenderé en cuanto a la legalidad, ya que uno de los principios que defiendo es que la ley no tiene que regirse en base a la emoción, ya que las emociones son subjetivas y arbitrarias, y lo que a uno le parece emocionalmente bien, a otro le va a parecer emocionalmente mal. En cambio, un razonamiento será válido o no con independencia de cómo nos sintamos nosotros respecto al mismo. Por ejemplo, con respecto al aborto femenino, emocional y espiritualmente yo estoy en contra. Creo en lo sagrado de la vida, y me parece una acción nefasta acabar con la vida de un ser humano de esta manera. Pero esa es mi postura emocional y espiritual. Racionalmente no la puedo defender, y menos en una sociedad donde lo normal es matar y torturar seres vivos, con mayor sintiencia y conciencia que un conjunto de células sin actividad cerebral, sin sistema nervioso. Pero bueno, ese es otro debate. Vamos a ver el caso del aborto masculino. La problemática que plantea Roma es que mujer y hombre no tienen los mismos derechos, porque la mujer puede abortar y el hombre no. El punto de partida ya es falaz. No existe el derecho a renunciar de manera unilateral a ser padre o madre. Al menos yo no conozco ese derecho. Existe el derecho al aborto, que está fundamentado en el principio de que cada persona puede hacer con ella misma, y eso incluye su cuerpo, lo que le venga en gana. Sin ese principio, se abriría la puerta a que la esclavitud fuera legal. Con esto no quiero decir que no se pueda debatir sobre el aborto, pero el debate no estaría en negar ese principio, sino en el conflicto de ese mismo principio que se haría entre un nuevo ser humano que se desarrolla en el cuerpo de la madre y la madre. Los proaborto consideran que el ser humano no es sujeto de derecho hasta que ocurre X, y hasta ese entonces está permitido abortar, porque al no ser sujeto de derecho no hay conflicto de principios. Los antiabortos, por otro lado, consideran que el ser humano es sujeto de derecho desde la concepción, y consideran que el derecho a la vida de toda persona sujeto de derecho es superior al principio de decidir sobre tu propio cuerpo. Pero vamos, ese es otro debate. El caso es que Roma insinúa que hay una diferencia entre los derechos de hombres y mujeres, porque las mujeres pueden abortar y los hombres no. Pero eso es falso. Roma es mujer legalmente y no puede abortar porque no puede quedarse embarazada. Roma tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, igual que cualquier otra persona, hombre o mujer. Pero la biología le impide a Roma poder abortar, ya que, por muy mujer que sea legalmente, no puede quedarse embarazada.
Vemos, pues, que Roma realmente se está quejando de una diferencia no de derechos, sino que ante un mismo derecho, como las personas somos diferentes, los resultados de estos derechos van a tener consecuencias diferentes, resultados diferentes. Y como a Roma emocionalmente en esta situación no le parece que los resultados sean correctos, pues se queja e intenta disfrazar su queja con ciertos razonamientos pero sin fundamentos y sin basarse en principios. Si analizamos lo que Roma está diciendo, en este caso concreto, es que está a favor de la igualdad de resultados y que hay que añadir nuevas leyes que garanticen esta igualdad de resultados. ¿Qué otras leyes buscan esa igualdad de resultados? Las cuotas. Y todos sabemos que Roma está en contra de las cuotas. Como vemos, el discurso de Roma no es coherente, porque no se basa en principios, sino que se basa en emociones. Por otro lado, mi argumento en contra del aborto masculino se basa en el principio de responsabilidad. Yo creo que es deseable una sociedad donde las personas sean responsables de sus actos, por lo cual, si alguien realiza una acción de manera voluntaria, esa persona es responsable de las consecuencias de esa acción, y en este caso las consecuencias es un ser humano sujeto de derecho. El padre y la madre son igualmente responsables de este ser humano sujeto de derecho y deben satisfacer sus necesidades hasta que sea mayor de edad. Destacar que hablo de acción voluntaria. Esto es importante porque creo que la responsabilidad deriva de la acción voluntaria y no de la ausencia de acción. Cada persona es responsable de lo que hace, no de las cosas que no hace. A raíz de este vídeo de Roma empecé a discutir con otros tuiteros sobre el tema. Decir que la mayoría de los debates con antifeministas terminan en insultos o argumentos ad hominem, porque gente irracional maleducada nos encontramos en cualquier colectivo. De hecho, lo poco que he discutido con Roma suele acabar en eso, insultos, argumentos ad hominem o simplemente desaparecer del debate en cuanto le presentas un argumento racional. Y recalco esto porque él, frente a su público, siempre intenta aparentar que es el racional, y las feministas, las que no quieren debatir, las que son irracionales, pero si veis nuestras interacciones veréis que no es el caso. El que no quiere debatir es él, el que no tiene un discurso racional es él. Ahora voy a rescatar los mejores argumentos usados contra mi postura y ver cuáles tienen como base principios y cuáles tienen como base emociones. La mayoría de los argumentos que me he encontrado parten de la falsa premisa de que las mujeres tienen un derecho exclusivo que no tienen los hombres. Esto ya lo he refutado. Si existiera ese derecho sería tan fácil como cambiarse de sexo legalmente y ya se tendría. Lo podemos ver por ejemplo con el tema de las ayudas. Ahora mismo un hombre se puede cambiar de sexo y sí puede acceder legalmente a ayudas que antes estaban reservadas solo a mujeres biológicas. Con el aborto no pasa. No te cambias de sexo y adquieres un derecho que te permite abortar. Es la biología la que te permite o no quedarte embarazada y por ello poder abortar. El principio en que se basaría ese argumento sería la igualdad de resultados. ¿Queremos una sociedad que se rija bajo ese principio? Si defendemos eso, defenderemos que si Bolt puede cobrar millones por correr, yo debo cobrar millones por correr. Suena bien, ¿no? Otros no hablan de derecho, sino simplemente que si una mujer puede elegir abortar, un hombre también debería de poder elegir. ¿En qué principio se basaría esta argumentación? Pues sería algo así. Es justo que todos podamos decidir sobre las mismas cosas. Si fulanito puede decidir sobre X, menganito también puede decidir sobre X. Si tomamos ese principio y lo aplicamos a otros ámbitos, nos encontramos con barbaridades como que si X puede elegir comprarse un Ferrari, el Estado o la sociedad deben garantizar que yo pueda comprarme un Ferrari. Podríamos intentar mejorar ese principio y cambiarlo a si Z afecta a X y a Y, ambos deben de tener la misma posibilidad de elegir sobre Z. Pero de nuevo, nos encontramos que si aplicamos este principio a otras situaciones, obtendremos resultados no deseados y absurdos, porque al vivir en sociedad, casi todo lo que hagan terceros nos va a afectar en mayor o menor medida. Y sería absurdo que todos tuviéramos la misma capacidad de decidir sobre estos asuntos. Por ejemplo, yo podría decidir unilateralmente que fulanito no usara su coche, porque me molesta el ruido que hace o porque patata, siendo patata cualquier cosa que me afecte del uso de ese coche. Este principio tendría muy difícil aplicación, porque si todos tenemos el mismo derecho a decidir sobre todo, obviamente se van a dar continuamente conflictos irresolubles. Vemos de nuevo que no es un buen principio sobre el que construir una sociedad. Acertadamente, varios me señalaron que el hecho de que un hombre o una mujer tengan que hacerse cargo de un recién nacido es algo que no es biológico, sino que es impuesto por la sociedad o por el Estado. Ese es un argumento válido. Podemos ver que en la naturaleza hay casos tanto de machos como de hembras que deciden no ocuparse de su progenie o incluso que las asesinan. En este caso, es la sociedad o el Estado los que obligan a un padre o a una madre a hacerse responsable de sus hijos. Pero como dije inicialmente, yo baso mi postura en un principio de responsabilidad. Si una persona hace X acción, es responsable de las consecuencias de la misma. Por eso, como mi postura se basa en ese principio, las leyes posteriores que se hagan tienen que compartir ese principio. Se puede refutar mi postura
refutando ese principio de responsabilidad, es decir, quienes quieran y defiendan vivir una sociedad sin responsabilidad, donde todo el mundo pueda hacer lo que les dé la gana sin que existan las consecuencias, pues obviamente no van a compartir mi postura y la pueden dar como errónea. Dentro del paradigma de una sociedad sin ley alguna, sin responsabilidad alguna, mi razonamiento no es válido. Pero no creo que ninguna sociedad pueda sobrevivir bajo ese planteamiento. Y no conozco a nadie que defienda una sociedad semejante. Si aceptamos la premisa de que seamos una sociedad responsable, tenemos a un bebé que es fruto de una acción previa entre un hombre y una mujer y por lo tanto ambos son responsables del mismo. Otro argumento que han usado contra mi postura es el de la discriminación. Como la mujer puede decidir y el hombre no, existe una discriminación hacia los hombres y discriminar es malo. Discriminar es una palabra que tiene una connotación negativa, pero el discriminar es algo útil en nuestro día a día y que todos usamos y que legalmente se usa. Por ejemplo, se discrimina por condiciones físicas y mentales para optar a ciertos trabajos. Yo discrimino a la hora de elegir pareja sexual y un factor que puede ser determinante es si esa persona es hombre o mujer. Es decir, para elegir a mi pareja sexual estoy discriminando por sexo. Obviamente, entendiendo eso, no estoy en contra de la discriminación por sexo per se. No, la discriminación no tiene por qué ser mala. Discriminar es seleccionar en base a algo. No tengo ningún principio que esté en contra de discriminar. Tengo principios en contra de la arbitrariedad o en contra de hacer leyes en base a la fe o a la emoción. Estaré en contra de una ley discriminatoria que se base en arbitrariedades, pero no en una ley discriminatoria que se base en principios acertados. En este caso, ya he expuesto los principios que permiten a una mujer abortar y al hombre no, y me parecen correctos. Un argumento que me gustó que usaran, porque es algo que yo también defiendo, es que aunque sobre el papel la ley es igual para todos, de manera material no es así, y por lo tanto su aplicación no será igual para todos y no será igual de justa para todos. Este planteamiento es correcto, pero claro, esto tampoco implica que tengamos que hacer leyes que resulten en una igualdad de resultados para todos. Si me dan dos leyes con principios legítimos y correctos que den como resultados más igualitarios, pues seguramente preferiré esas leyes igualitarias a otras que proporcionan resultados no igualitarios. Pero la igualdad de resultados no creo que deba ser un principio en sí, por motivos ya expuestos anteriormente. Lo importante son los principios. También varias personas atacaron mi posición argumentando que por un lado defiendo una sociedad responsable, pero por otro lado permito a la mujer eludir su responsabilidad al permitirle abortar, lo cual es parcialmente cierto. No es que la mujer esté eludiendo su responsabilidad, es que las consecuencias derivadas de una misma acción son diferentes según la persona que realiza la acción. En el caso de la mujer, las consecuencias de sus acciones no tienen por qué acabar en un bebé, si ella toma la decisión de no tenerlo, por lo que no existe responsabilidad hacia el bebé que está eludiendo, puesto que el ser humano que está dentro de ella no es considerado sujeto de derecho. En el caso del hombre, el aborto masculino sí supone eludir una responsabilidad, porque sí existe un bebé ya nacido del cual es responsable por ser uno de los sujetos que hicieron la acción que le dio la vida. Una misma acción, diferentes consecuencias. El querer igualar las consecuencias sería de nuevo imponer el principio de igualdad de resultados. El querer igualar la posibilidad de gestión de consecuencias sería imponer el principio de que todos tengamos el mismo derecho a decidir sobre todo. Ya he explicado por qué estoy en contra de una sociedad que se rija bajo esos principios. De todos modos, aunque mi posición se base en principios, esto no impide que estos principios puedan entrar en conflicto entre sí. En este caso, creo que el principio de cada persona a decidir sobre sí mismo es superior al principio de responsabilidad, porque si una persona no puede decidir sobre sí misma, no puede ser responsable, por lo cual desaparecería el principio de responsabilidad, lo cual genera una contradicción. Es decir, al anteponer el principio de responsabilidad sobre el de decisión sobre sí mismo, se elimina el principio de responsabilidad. Primero, una persona es dueña de sus acciones y luego la persona es responsable de las consecuencias de esas acciones. Como lidia con esas consecuencias depende de la persona, de sus medios, de su biología y los resultados de esa gestión pueden variar según cada persona. Finalmente, el mejor debate que tuve de este tema fue con Jack the Stripper, al que recomiendo que sigáis en Twitter porque es muy bueno debatiendo y hace hilos muy interesantes. El debate que mantengo con él es largo, está en Twitter para quien quiera leerlo. Él acepta mi premisa de buscar una sociedad responsable, es decir, acepta el principio de responsabilidad, pero su punto es que la mujer es más responsable del nacimiento del bebé, porque ella tiene la última decisión al respecto. Él no pide un aborto masculino, pero sí que la mujer, al ser más responsable según su criterio, tenga que asumir más costes derivados que el hombre. Creo que es un argumento muy válido, y que intuitivamente, basándonos en un análisis superficial, creo que es fácil darlo por correcto. Tras idas y venidas, debatiendo con Jack, se me ocurrió un ejemplo un tanto rocambolesco, pero que permite ilustrar la situación de una manera bastante acertada y así poder discernir más fácilmente cuál es el argumento más acertado. Los bolasexuales. Fulanito y Menganito son dos personas que se han conocido por internet y no tienen ninguna relación de amistad.
Simplemente aman hacer bolas de nieve gigantes juntos. No les interesa en nada más la otra persona, solo les interesa hacer bolas de nieve juntos. Literalmente, es una de las cosas con las que más gozan en la vida. Estas bolas gigantes solo las pueden hacer en la cima de una montaña nevada. Para llegar a la cima hay un camino recto. Al inicio del camino recto hay una cabaña deshabitada, pero que tiene un dueño, Willy, un amigo común de ambos y que ambos aprecian mucho. La cabaña está en venta. Los dos bolas sexuales juntos tardarían en pagarla unos 18 años. A los lados de la cabaña hay otras cabañas, y no hay manera de saber si hay personas en esas cabañas o no. Algunas personas creen que sí y otras creen que están deshabitadas y que ni siquiera tienen dueño. Fulanito y Menganito saben que existe una pequeñísima posibilidad de que haciendo bolas de nieve en la cima, alguna vez una bola puede caer por el camino y destrozar la cabaña de Willy, con las consecuencias que eso conllevaría. Willy es su amigo común, así que le tendrían que pagar la cabaña. Fulanito y Menganito son diferentes físicamente. Fulanito es mucho más rápido. Si la pelota de nieve cayera, ambos saben que Fulanito podría alcanzar la bola y desviarla para que no destrozara la cabaña de Willy, pero a cambio destrozaría alguna de las otras cabañas. Como en esa montaña no va nadie, nadie sabría que esas otras cabañas se han destrozado, por lo que no habría consecuencias legales de destrozarlas. Sin embargo, sí habría consecuencias morales, por el hecho de que la bola tal vez mate a una persona. Consecuencias físicas, que normalmente serán pequeñas, pero cabe incluso la posibilidad de muerte de Fulanito al intentar desviar la bola. Puede quedarse atrapado en la bola y puede llegar incluso a morir. Ambos bolas sexuales nunca han hablado de lo que harían si se diera esa situación. Un día, bola sexuando, la bola cae de manera inesperada. Fulanito sale detrás de ella. Menganito le grita: ¡Desvíala! ¡Desvíala! Fulanito analiza la situación. Por alguna razón cree firmemente que la casa de al lado está habitada y que hay una persona. Cree que si desvía la bola, mataría a la persona que vive en esa casa. También sabe que si desvía la bola puede hacerse daño, incluso existe una pequeñísima posibilidad de que se enrede la bola y acabe muriendo. Teniendo en cuenta todo eso, Fulanito decide no desviar la bola. La bola cae sobre la casa de Willy, que sabe que está vacía y que de esta forma se asegura de no matar a nadie. ¿Fulanito debería pagar más por no haber desviado la bola? ¿Menganito no debería pagar nada porque le gritó a Fulanito que desviara la bola y por lo tanto se libra de la responsabilidad previa de haber hecho esa bola? Si Fulanito desvía la bola tal como le pidió Menganito y a consecuencia de eso acaba ingresado en el hospital y teniendo que ir al psiquiatra y estar medicado toda la vida, ¿Menganito tendría que pagar algo por haberle pedido a Fulanito que hiciera esa acción? Personalmente creo que ante la elección de no desviar la bola, ambos son igualmente responsables de destruir la cabaña de Willy, porque ambos son los que hacen la acción que causa el resultado. Como dije inicialmente, si alguien realiza acción de manera voluntaria, esa persona es responsable de las consecuencias de esa acción. Y recalqué acción, distinguiéndola de la ausencia de acción. Jack, por su parte, argumenta que Fulanito, como decide no desviar la bola de nieve, es más responsable, porque considera que el elegir no hacer algo también es causa de responsabilidad. Para mí, la inacción no puede ser causa de responsabilidad, a no ser que haya un acuerdo previo. Por ejemplo, un contrato social que dictamine que cualquier persona que vea a otro miembro de la sociedad en situación de vida o muerte tenga que ayudarle. Eso existe y es un delito no socorrer a alguien en X circunstancias. Si aceptamos que la inacción es causa de responsabilidad sin acuerdo previo, eso implicaría que el Estado o la sociedad te puede penalizar por no ayudar a X persona en X situación determinada que el Estado o la sociedad consideren dignas de ser ayudadas, con independencia de que eso pudiera suponer incluso tu vida o que tuvieras que realizar acciones que van completamente contra tu moral. De nuevo, creo que aceptar ese principio es un error y nos llevaría a situaciones dignas de distopías al estilo 1984. Bueno, con esto termino. Espero que me comentéis qué opináis que es lo correcto en el relato de los bolas sexuales y con el aborto masculino.